El día 22 de junio del año 2023 se confirmó lo que todos sospechábamos. El submarino Titán que llevaba a 5 pasajeros implotó bajo el océano. Algo realmente lamentable, pues al fin y al cabo eran 5 seres humanos que estaban bajo el mar por un sueño que millones quisieran cumplir. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que un submarino que se suponía podía realizar este tipo de viajes con facilidad simplemente falló? ¿Y sabías que un ex empleado de la empresa fue despedido y demandado porque él advirtió que esto pasaría? Bueno, quédate hasta el final que te lo voy a contar todo. ¿Qué fue exactamente lo que salió mal? Y sobre todo, cómo un ex empleado nos advirtió que esto iba a pasar. Por cierto, antes de comenzar deberías suscribirte. Si te gustan los temas de actualidad y las cosas interesantes que te ayudarán a tener temas de conversación fascinantes, este canal es para ti. Ahora sí, comencemos. El submarino Titán de la empresa OceanGate era un submarino experimental que no contaba con ninguna certificación de seguridad y se le decía que era experimental porque era el primer submarino del mundo en tener su cámara de pasajeros hecha de fibra de carbono. Generalmente los submarinos están hechos de metales muy fuertes como el titanio, el aluminio y el acero, pero el equipo de ingenieros de OceanGate afirmaban que la fibra de carbono iba a resistir tanto como el titanio, pero siendo 10 veces más ligero, lo cual ante todo punto de vista era algo excelente. ¿Y por qué esto era importante? Bueno, por una palabra llamada flotabilidad. La flotabilidad es el principio que permite que los objetos se hundan o floten, y es justamente el principio que permite que los submarinos puedan controlar si suben o bajan. Los submarinos tienen cámaras de aire comprimido, las cuales se llenan de agua cuando necesitan bajar y sacan el agua para quedarse solo con aire cuando necesitan subir. ¿Y qué tiene que ver esto con la fibra de carbono? Bueno, ¿recuerdas que te conté que la fibra de carbono es mucho más ligera que los metales? Al ser un submarino más ligero, estas cámaras de aire comprimido pueden ser mucho más pequeñas, haciendo que el submarino pueda ser más barato. Y la palabra clave de este accidente es justamente esta: un submarino barato. Stockton Rush era el CEO de la empresa y también el piloto del submarino. Él pasó varios años hablando de muchas maneras para poder hacer el submarino. Una de esas maneras fue justamente hacerlo lo más ligero posible para que los sistemas de control, los motores y las cámaras de aire sean más pequeñas y más baratas. Tanto así que muchos ingenieros a lo largo de los años advirtieron a la empresa y al público que esta no era la manera adecuada de hacer un submarino y sería del todo menos seguro. Y fue tantas las advertencias que el mismo Stockton Rush se burló de ellas, afirmando que el submarino era tan seguro que él mismo sería el piloto cada vez que sea necesario. Y pues aquí vale la pena decir que en efecto él cumplió con su palabra. Él fue el piloto, inclusive durante el accidente. Cuando el submarino Titán estaba bajo el agua, sucedió algo que nunca podremos saber con 100% de seguridad, ya que, como te conté, era un submarino que no estaba bien equipado. Entonces, no existía una caja negra que grabe los detalles de sus movimientos o fallas, pero sí sabemos exactamente cuál fue la consecuencia: una implosión, es decir, una explosión para adentro, algo como lo que estás viendo en este momento. Lo que pasó exactamente fue: algo en el submarino falló, haciendo que la cámara de pasajeros, que es una cámara presurizada, es decir, una cámara completamente aislada del exterior, pierda esa presurización, haciendo que millones de galones de agua ejerzan presión sobre el submarino, haciéndolo trizas en menos de un segundo. ¿Y cómo es que pasó esto? Bueno, es justamente aquí donde nadie va a poder saber a ciencia cierta la verdad, pero los expertos ya han determinado 3 teorías, de las cuales la tercera tiene un 99% de probabilidad. Número 1. Un material que no había sido probado en el fondo del mar. La fibra de carbono es un material increíblemente resistente, pero que nunca antes se había utilizado en un submarino, mientras que el metal siempre había sido utilizado. Esto quiere decir que ya se sabe cómo reacciona el metal ante el agua, qué tanto puede resistir y sobre todo cómo se comporta en las profundidades del océano, mientras que la fibra de carbono nunca se había estudiado ni probado en las profundidades del océano.
Es lo más probable que la fibra de carbono haya perdido su resistencia debido a la gran presión del océano y se haya debilitado. Recuerda, aunque la fibra de carbono es muy resistente, no es irrompible. De hecho, las bicicletas hechas de fibra de carbono que sí que se pueden romper con un accidente fuerte. Y sobre todo, las bicicletas de fibra de carbono son conocidas por no tener un tiempo de vida tan largo como las de metal, debido a que la fibra de carbono va perdiendo su fuerza y resistencia. Es probable que el submarino, al ya haber realizado algunos viajes, haya adelantado mucho este proceso de debilitar la fibra de carbono, y eso fue lo que llevó al desastre. La segunda posibilidad es que haya tenido algún golpe. Un golpe muy fuerte que haya roto alguna parte del submarino y desencadenado el accidente. Exactamente igual que la primera opción, algo rompe una pequeña parte del submarino, lo cual desencadena una serie de problemas que hacen que se pierda la presurización de la cámara de pasajeros, haciendo que el submarino implote. Y la tercera, y seguramente la más importante de todas, la empresa OceanGate recibió muchas críticas por este submarino experimental, pero no todas fueron críticas de personas externas. También hubieron críticas de empleados que fueron rápidamente despedidos para que no den más problemas. Y justamente en el 2018, David Lochridge, director de operaciones marinas de OceanGate, dijo que el submarino no era seguro. Él fue despedido de inmediato y la empresa rápidamente le puso una demanda para que no hable. Dentro de la demanda se reveló que la empresa había prometido que la cámara de pasajeros tenía una capacidad de bajar hasta 4.000 metros bajo el agua, pero la pequeña ventana de la parte del frente solo tenía 1.300 metros de resistencia. Esto indicaba claramente que el submarino no era solo un peligro, sino básicamente una sentencia de no volver a subir. Es casi seguro en este punto que la ventana resistió milagrosamente los primeros viajes que hizo el submarino, pero cuando llegó el viaje de junio del 2023, la ventana estaba simplemente tan deteriorada que ya no podía resistir más, y en algún punto del viaje la ventana se rompió, haciendo que la cámara de pasajeros implote al instante y llevándose la vida de los pasajeros. Sin más que decir que esto fue un accidente que pudo haber sido prevenido. Muchas personas advirtieron que esto iba a pasar, sin embargo nadie escuchó, y la avaricia de una empresa pudo más. Se llevó los sueños y las vidas de los 4 exploradores y su piloto, que va a pasar a la historia como un hombre que ha causado muchísimo daño y una conmoción a nivel mundial.